En 1856, en los acantilados azotados por el mistral que custodian el viejo puerto de Marsella, una noche de tormenta devoró con fuego el convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa. Las crónicas oficiales, redactadas con una pulcritud sospechosa por la diócesis, hablan de un trágico accidente. Una vela volcada, maderas resecas por el verano, y una congregación entera de almas piadosas ascendiendo al cielo en un pilar de humo y cenizas. Una historia cerrada, sellada con el lacre de la conveniencia eclesiástica y el olvido del tiempo. Sin embargo, en las tabernas del puerto, entre el olor a sal, pescado y vino barato, los ancianos marineros, hombres cuyas arrugas eran mapas de mares lejanos y supersticiones profundas, contaban otra versión en susurros. Hablaban de las extrañas desapariciones que habían plagado los muelles durante años, un goteo constante de indigentes, huérfanos y desamparados que se desvanecían como la espuma del mar, y cómo aquella sangría silenciosa cesó, de forma abrupta y definitiva, la misma noche en que el convento se convirtió en una pira funeraria. Una coincidencia demasiado precisa, un silencio demasiado conveniente que se aferró a las rocas como el liquen. La historia que están a punto de escuchar quedó enterrada durante más de un siglo bajo capas de miedo, vergüenza y un silencio institucional tan pesado como una lápida de mármol. Antes de que desenterremos juntos este secreto, digan en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan en este descenso a las tinieblas. Y si les fascinan los misterios oscuros como este, asegúrense de estar suscritos para no perderse ni un solo fragmento de la verdad oculta. Las ruinas del convento, conocidas por los locales con un apodo que hiela la sangre, la bucha famé, la boca hambrienta, se aferran aún hoy al borde del precipicio. Son un esqueleto de piedra grisácea, carcomido por el viento salino del Mediterráneo. El sol del mediodía no consigue calentar sus muros ennegrecidos, y al atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos cárdenos, las cuencas vacías de sus ventanas góticas parecen observar el bullicio del puerto con una malevolencia ancestral. Caminar entre sus restos es una lección de desolación. El aire es una mezcla densa, casi palpable, de salitre, el fantasma de un incienso rancio y un matiz metálico y dulzón que se niega a desaparecer, un olor que parece emanar de la propia tierra, como si el suelo mismo recordara la sangre que lo empapó. Los lugareños evitan el lugar tras la puesta de sol, persignándose al pasar, acelerando el paso, como si un eco de los cánticos de las hermanas Castaigne aún pudiera atrapar a los incautos en su letanía macabra. Nuestra investigación comienza no en estas ruinas desoladas, sino en el silencio polvoriento de un archivo. El doctor Alvin Roche, un historiador marsellés cuya familia ha respirado el aire del puerto durante generaciones, es nuestro guía a través de este laberinto de papel y secretos. Roche no es un cazador de fantasmas, sino un académico metódico, un hombre cuyo escepticismo es tan afilado como el bisturí de un cirujano. Su interés inicial no era el folclore, sino la supresión sistemática de registros eclesiásticos durante el Segundo Imperio francés, una época de fervor religioso y control férreo. La leyenda de las Hermanas del Hambre era para él poco más que un cuento de su abuela, una fábula macabra para obligarle a terminar la cena. No buscaba monstruos, sino la tinta borrada por la censura, la verdad administrativa oculta tras los informes oficiales. No podía imaginar que la verdad que encontraría sería infinitamente más monstruosa que cualquier cuento infantil. El escenario de su descubrimiento no fue Marsella, sino Aviñón, donde una parte de los archivos vaticanos había sido trasladada temporalmente para su catalogación. En una sala donde el único sonido era el susurro de las páginas al pasar y el tic-tac de un viejo reloj de pared, Roche se topó con una anomalía. Un legajo mal archivado, encuadernado en cuero agrietado y sin marcar, metido a presión entre volúmenes de teología del siglo XVII. El tacto del cuero era extrañamente frío, y al abrirlo, una nube de polvo fino, como ceniza, se elevó en el haz de luz que entraba por el ventanal. Dentro no había decretos papales ni disputas teológicas, sino un conjunto de folios escritos con una caligrafía temblorosa, casi epiléptica. Era la confesión de una joven novicia, una tal hermana Agnes, que había escapado del convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa apenas unas semanas antes del infame incendio. El documento era un grito ahogado en tinta. Agnes no describía un convento de piedad, sino una casa de horrores teológicos. Sus palabras, manchadas por lágrimas y el paso del tiempo,
pintaban un retrato demencial de la venerada Madre Superiora, Élodie Castaigne. Hablaba de sermones secretos impartidos en la cripta, a la luz de velas hechas con sebo de origen desconocido. Sermones que pervertían el Evangelio, que hablaban del alma residiendo no en un plano etéreo sino atrapada, tangible, en la carne y los huesos. La novicia describía rituales que profanaban el sacramento más sagrado, mencionando términos que helaron la sangre de Roche, la carne consagrada, el sacrificio del altar, y la escalofriante doctrina de la Madre Superiora, que instaba a sus seguidoras a convertirse en tumbas vivientes para los santos sin nombre, en recipientes de carne para albergar las almas purificadas de los olvidados de Dios. La confesión de Agnès era el catalizador, la llave que abría una puerta sellada durante más de un siglo. Con el pulso acelerado y el sabor metálico del miedo en la boca, el Dr. Roche regresó a Marsella. Ya no era un simple académico investigando la censura. Se había convertido en el custodio de un secreto atroz, en el único que podía dar voz a las víctimas anónimas que la historia, la Iglesia y el fuego se habían esforzado tanto por silenciar. Su investigación lo llevó primero a los archivos policiales de la ciudad, a sótanos húmedos donde los informes del siglo XIX se deshacían al tacto. Allí, entre casos de robos menores y disputas portuarias, encontró lo que buscaba: un aumento alarmante en los informes de personas desaparecidas en los distritos cercanos al puerto entre los años 1854 y 1856. Marineros sin familia, niños de la calle, mendigos. Todos ellos invisibles para la sociedad, todos casos cerrados con la misma anotación lacónica: falta de pruebas, sin pistas. El patrón era innegable. Las desapariciones formaban un círculo geográfico preciso cuyo epicentro era, inequívocamente, el acantilado donde se erigía el convento. Roche comenzó a examinar los diarios de comerciantes y burgueses de la época, buscando cualquier mención a las hermanas Castaigne. Encontró elogios a su caridad, a su comedor social que nunca cerraba sus puertas a los hambrientos. Pero entre las líneas de admiración, también encontró notas de extrañeza. Un panadero mencionaba el extraño secretismo de las monjas, que recogían las donaciones de harina en la puerta, sin permitir jamás que nadie cruzara el umbral de su cocina. Un capitán de barco anotó en su bitácora el humo denso y de olor peculiar que salía de las chimeneas del convento a deshoras, un humo pesado, grasiento, que no se correspondía con la quema de leña o carbón, y que a menudo dejaba una película aceitosa en las cubiertas de los barcos anclados cerca. La figura de la Madre Superiora, Élodie Castaigne, emergía de los textos como una santa viviente. Descripciones de su rostro pálido y sus ojos negros y febriles llenaban las cartas de los benefactores de la orden. Hablaban de una devoción tan intensa que parecía consumir su cuerpo, de una compasión por los desamparados que rayaba en la obsesión. Para la Marsella de la época, era un faro de piedad en los barrios más oscuros y sórdidos. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de santidad, su fe se había podrido, convirtiéndose en una herejía tan monstruosa que desafiaba la comprensión. Creía que el sufrimiento purificaba el alma de los pobres hasta tal punto que su carne se convertía en una reliquia sagrada, en un vehículo directo hacia Dios. Y el acto de comunión más puro, la unión definitiva con lo divino, no era a través del pan y el vino, sino a través de la ingesta de esa carne santificada. El convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa no era un hospicio, era una despensa. El comedor social no era un acto de caridad, era una trampa. Las monjas, bajo el liderazgo carismático y demente de Élodie, no acogían a los desamparados para salvar sus vidas, sino para cosechar sus almas. Cada indigente que cruzaba sus puertas en busca de un plato de sopa caliente y un techo bajo el que dormir, era un candidato potencial para el altar. No lo veían como un asesinato, sino como una transfiguración, un acto sagrado que elevaba a la víctima a la santidad y purificaba a la congregación que la consumía. Se convertían, en sus mentes retorcidas, en guardianas de la pureza, absorbiendo el sufrimiento de los olvidados, para ofrecerlo en oración a un Dios que, según su teología, solo escuchaba a través del sacrificio carnal. El avance decisivo en la investigación del Dr. Roche llegó de la fuente más inesperada. Rastreando el destino de la novicia fugitiva, Agnès descubrió que había muerto de tuberculosis en un sanatorio de Aix-en-Provence pocos años después de su huida.
En el inventario de sus escasas pertenencias, figuraba un único objeto, un pequeño libro de oraciones encuadernado en cuero oscuro. Con una mezcla de esperanza y pavor, Roche consiguió localizar el libro en los archivos del sanatorio. Estaba sorprendentemente bien conservado. El cuero de las tapas estaba desgastado por el uso, pero al pasarlo por sus manos notó algo extraño. La cubierta trasera era más gruesa, más rígida de lo normal, y un hilo de sutura, más tosco que el resto de la encuadernación, recorría su borde interior. Con la precisión de un arqueólogo exhumando una tumba, Roche utilizó un escalpelo para cortar con cuidado las puntadas. El cuero se abrió, revelando un compartimento secreto. Dentro, dobladas con un cuidado casi reverencial, había varias hojas de papel de vitela, cubiertas con la misma caligrafía elegante y firme de la Madre Superiora Élodie Castaigne. No era un diario ni una confesión. Era algo mucho más metódico, más escalofriante. Era un manual. Un recetario litúrgico, como lo titulaba la primera página. Lo que Roche leyó a continuación, bajo la luz mortecina de la lámpara del archivo, lo perseguiría en sus pesadillas durante el resto de su vida. El documento detallaba, con una precisión teológica y culinaria que revolvía el estómago, cómo preparar diferentes partes del cuerpo humano. Cada entrada del recetario correspondía a una fecha del calendario litúrgico. Para la Cuaresma, recomendaba caldos y consomés, utilizando los huesos para extraer la esencia del arrepentimiento. Para la Pascua, sugería asar las partes más nobles, celebrando la resurrección de la carne. Había instrucciones sobre cómo desangrar el cuerpo para purificarlo de los pecados terrenales, qué hierbas y especias del jardín del convento usar para enmascarar el sabor, y qué oraciones específicas debían recitarse durante la preparación y el consumo para maximizar la absorción del alma de la víctima. Era la burocracia del horror, la normalización de lo impensable. Un manual de instrucciones para un ritual eucarístico grotesco que convertía la cocina del convento en un altar de sacrificios humanos. El libro no solo contenía recetas, también incluía una teología detallada, escrita por la propia Élodie, que justificaba cada acto abominable. En sus escritos, argumentaba que la sociedad marsellesa estaba corrupta, podrida por la riqueza y la indiferencia. Los pobres, en cambio, eran puros. Su sufrimiento en vida los convertía en mártires, en santos anónimos. Al consumir sus cuerpos, las hermanas Castaigne no estaban cometiendo un pecado, sino realizando el acto de caridad definitivo. Se convertían en sarcófagos vivientes, preservando la santidad de los desamparados dentro de sus propios cuerpos, creando un bastión de pureza en un mundo impío. Creían firmemente que cada bocado las acercaba más a Dios, que cada víctima devorada era un peldaño más en su escalera hacia la salvación. La investigación de Roche lo llevó de vuelta a las ruinas de la Bouche Affamée. Ahora cada piedra, cada rincón oscuro le hablaba un lenguaje diferente. La capilla principal, abierta al cielo, ya no parecía simplemente una ruina, sino un escenario profanado. El altar de mármol negro, que había atribuido a la simple erosión, ahora revelaba sus manchas oscuras e imborrables por lo que realmente eran, la huella indeleble de innumerables sacrificios. El viento que silbaba a través de las vidrieras rotas ya no era solo viento, eran los lamentos atrapados de las almas que allí perecieron, un coro eterno de agonía silenciosa. El olor metálico y dulzón que impregnaba el aire ya no era un misterio, era el hedor rancio de la muerte, un perfume de carnicería que se había fusionado con la misma esencia del lugar. Explorando los cimientos, Roche descubrió lo que los informes del incendio nunca mencionaron. Debajo de la cocina, oculta por una pesada losa de piedra que había sido movida recientemente, encontró una bodega secreta. El aire que ascendió de la oscuridad era gélido y fétido, una mezcla de tierra húmeda y carne en descomposición. Al descender con una linterna, las paredes de piedra revelaron su verdadero propósito. De las vigas del techo colgaban ganchos de carnicero oxidados, idénticos a los que se usaban en los mataderos del puerto. En el suelo, un desagüe toscamente tallado conducía a una grieta en la roca. Y en la pared del fondo, una pequeña trampilla de madera, apenas visible, que conducía directamente a las catacumbas que se extendían bajo la cripta. Era la línea de producción de su fe caníbal. La pieza final del rompecabezas, la más terrible de todas, se encontraba junto al recetario,
también cosida en la tapa del libro de oraciones de Agnes. Era una única página arrancada del diario personal de la madre Elodie, datada apenas unos días antes del incendio. En ella, la superiora revelaba el propósito final de su macabro ritual. No se veía a sí misma como un monstruo, sino como una salvadora, una profeta. Estaba convencida, con la certeza absoluta de los locos, de que una plaga apocalíptica, un castigo divino por los pecados de la ciudad, estaba a punto de barrer Marsella. Creía que sólo a través de su comunión carnal, acumulando la santidad de los pobres en los cuerpos de su orden, podrían actuar como un pararrayos espiritual. Su plan era un sacrificio demencial a una escala inimaginable. No solo estaban comiendo carne humana, estaban intentando devorar suficiente santidad para convertirse en un escudo místico para la ciudad. Estaban dispuestas a devorar a los olvidados para salvar a los privilegiados, a construir un arca de salvación con los huesos de los desamparados. El canibalismo no era el fin, sino el medio. El fin era un acto de fe tan retorcido y arrogante que superaba cualquier herejía conocida. Elodie Castaigne no era una simple asesina, era una mesías autoproclamada, dispuesta a cometer las mayores atrocidades en nombre de una salvación que solo existía en su mente febril. El horror no residía solo en el acto, sino en la convicción, en la pureza de la intención que guiaba la mano del verdugo. Con esta revelación, la noche del incendio adquirió un nuevo y espantoso significado. Roche reconstruyó los hechos, conectando la huida de Agnes, su probable confesión a las autoridades eclesiásticas, y la súbita y violenta destrucción del convento. No fue un accidente. Fue una purga. El obispo de Marsella, alertado por el testimonio de la novicia, debió de enviar a un grupo de sus hombres de mayor confianza, quizás inquisidores secretos, para confirmar la herejía. Lo que encontraron en el interior de aquellos muros debió de ser tan monstruoso, tan fundamentalmente contrario a la fe, que tomaron la única decisión que consideraron posible para contener la mancha. No hubo juicio, no hubo excomunión. Hubo fuego. Aquella noche de tormenta, mientras las hermanas Castaigne celebraban su última y macabra cena, los hombres del obispo sellaron las puertas y ventanas desde el exterior. Bloquearon cualquier posible salida y prendieron fuego a la estructura por los 4 costados. El viento del Mistral hizo el resto, avivando las llamas hasta convertirlas en un infierno. Los gritos de las monjas, atrapadas en su propia fortaleza de fe pervertida, se mezclaron con el rugido del fuego y el estruendo de los truenos. La Iglesia no estaba salvando a las monjas de un accidente. Las estaba ejecutando, borrando su existencia y su herejía de la faz de la tierra de la forma más absoluta y definitiva. El trágico accidente fue la primera piedra de una conspiración de silencio que duraría más de un siglo. La Iglesia creó una narrativa que protegía no solo su reputación, sino la propia cordura de la ciudad. Una verdad tan monstruosa, la idea de que unas siervas de Dios devoraban a los pobres en su altar, era demasiado para ser contada. Era más fácil, más piadoso, convertirlas en mártires de un accidente que exponerlas como los monstruos que eran. El fuego purificó el lugar, pero también selló el secreto. Las cenizas que cubrieron las ruinas fueron un sudario tanto para los cuerpos de las monjas como para la verdad de sus crímenes. Un sudario que nadie se atrevió a levantar hasta la llegada del doctor Alvin Roche. Su investigación no solo desenterró un crimen, sino que exhumó la hipocresía de una institución dispuesta a todo para proteger su imagen. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? ¿La teología demente de la Madre Superiora, el metódico recetario litúrgico o la brutal purga llevada a cabo por la propia Iglesia? Deja tu reacción en los comentarios. Queremos saber qué es lo que más te perturba de las profundidades de la fe corrupta. El Dr. Roche, armado con el recetario, el diario de Elodie y los informes policiales, publicó sus hallazgos en una revista de historia de acceso limitado. La reacción fue la esperada. La diócesis de Marsella emitió una negación rotunda y furiosa, acusándolo de sensacionalismo, de difamar la memoria de unas mártires, y de construir una fantasía macabra, a partir de leyendas locales y documentos malinterpretados. La comunidad académica, por su parte, se mostró escéptica, exigiendo pruebas más concluyentes que unos escritos de dudosa procedencia. Roche se encontró aislado, convertido en un paria por atreverse a exhumar un cuerpo que la historia había decidido mantener enterrado.
Su carrera quedó estancada, su reputación manchada por la sombra del convento Castaigne. Sin embargo, la verdad, una vez liberada, tiene una forma de filtrarse por las grietas del silencio. La historia, demasiado visceral para ser ignorada, se extendió más allá de los círculos académicos. Se convirtió en un susurro en los cafés de Marsella, luego en un rumor a voces, y finalmente, se fusionó con la vieja leyenda, dándole una nueva y espantosa dimensión. La Bouche Affamée ya no era solo un lugar encantado, se convirtió en un monumento a un horror real documentado. La sopa de los santos, aquel caldo milagroso que las monjas ofrecían, dejó de ser un cuento, y se transformó en una imagen nauseabunda en la conciencia colectiva de la ciudad. El mal no había sido destruido por el fuego, solo había sido silenciado, y ahora su eco volvía a resonar. Para el Dr. Roche, la investigación nunca terminó realmente. El caso se convirtió en una obsesión que lo consumió. Las noches se poblaron de pesadillas recurrentes en las que oía los cánticos de las hermanas en un latín distorsionado, interrumpidos por el sonido rítmico y metálico de un cuchillo afilándose contra una piedra de amolar. Desarrolló una aversión visceral a la carne, y el simple olor de un guiso cocinándose le provocaba arcadas. A veces, en el silencio absoluto de los archivos, rodeado de los fantasmas de papel de la historia, creía oír un susurro femenino, muy cerca de su oído, una voz que le preguntaba con una dulzura perversa si él también tenía hambre de verdad, un hambre de conocimiento que, al igual que el de las monjas, solo podía saciarse consumiendo el pasado. El legado de las hermanas Castaigne perdura hoy, no en los libros de historia oficiales, sino en el folclore y las supersticiones del viejo puerto de Marsella. Los pescadores, hombres pragmáticos curtidos por el mar, todavía se santiguan cuando sus barcos pasan frente al acantilado de las ruinas. Algunos, en un gesto que mezcla el miedo y una extraña forma de piedad, dejan pequeños trozos de pan en las piedras desmoronadas del antiguo convento. No es una ofrenda para las almas de las monjas, explican si se les pregunta, sino para las almas que ellas devoraron. Una ofrenda supersticiosa con la esperanza de saciar un hambre que, según creen, quedó atrapada en esos muros, un apetito eterno que el fuego no pudo purificar. La historia del convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa es una autopsia histórica que revela la patología de la fe llevada a su extremo más demencial. Nos muestra cómo la devoción puede corromperse en fanatismo, cómo los actos más atroces pueden nacer de una intención retorcida de pureza. Es un recordatorio de que el mal a menudo no se presenta con cuernos y cola, sino con el rostro pálido y los ojos febriles de un santo, con la promesa de salvación en una mano y un cuchillo de carnicero en la otra. Es la historia del eco eterno de las víctimas cuyos nombres, cuerpos y almas se perdieron para siempre, disueltos en un ritual sagrado que los convirtió en alimento para la fe de sus verdugos. El caso de las hermanas Castaigne se transforma así de un crimen histórico a un mito, una advertencia. El hambre, como la fe, es una fuerza primigenia que puede permanecer latente durante siglos, esperando las condiciones adecuadas para despertar. El convento en ruinas no es solo un vestigio del pasado, sino un símbolo de las profundidades a las que puede hundirse el espíritu humano cuando se convence de su propia santidad. Las piedras ennegrecidas guardan silencio, pero su historia grita a través del tiempo, un relato oscuro sobre la delgada línea que separa el sacrificio de la masacre, la comunión de la profanación, la piedad del hambre más voraz. Y así, nos quedamos con una última pregunta inquietante, una pregunta que el propio Dr. Roche se hacía en sus noches de insomnio, una pregunta que flota en el aire salado que rodea la Bouche Affamée. ¿Y si el fuego de 1856 no purificó realmente el convento? ¿Y si, en lugar de destruir la herejía, simplemente la selló, atrapando el hambre insaciable de las hermanas dentro de sus muros? ¿Y si su grotesco ritual eucarístico no ha terminado realmente, y solo están esperando, en el silencio de las ruinas, nuevos cuerpos desamparados para servir en el altar de su fe caníbal? Si esta investigación te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios que la historia prefiere olvidar. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras inmersiones en los archivos prohibidos del pasado, suscríbete y activa la campana. Hasta la próxima vez, que los ecos de la historia no perturben demasiado tu sueño.
En 1856, en los acantilados azotados por el Mistral que custodian el viejo puerto de Marsella, una noche de tormenta devoró con fuego el convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa. Las crónicas oficiales, redactadas con una pulcritud sospechosa por la diócesis, hablan de un trágico accidente, una vela volcada, maderas resecas por el verano, y una congregación entera de almas piadosas ascendiendo al cielo en un pilar de humo y cenizas. Una historia cerrada, sellada con el lacre de la conveniencia eclesiástica y el olvido del tiempo. Sin embargo, en las tabernas del puerto, entre el olor a sal, pescado y vino barato, los ancianos marineros, hombres cuyas arrugas eran mapas de mares lejanos y supersticiones profundas, contaban otra versión en susurros. Hablaban de las extrañas desapariciones que habían plagado los muelles durante años. Un goteo constante de indigentes, huérfanos y desamparados que se desvanecían como la espuma del mar. Y cómo aquella sangría silenciosa cesó, de forma abrupta y definitiva, la misma noche en que el convento se convirtió en una pira funeraria. Una coincidencia demasiado precisa, un silencio demasiado conveniente que se aferró a las rocas como el liquen, negándose a ser barrido por las olas del tiempo o por las explicaciones tranquilizadoras de la autoridad. Era el tipo de historia que sobrevive no en los libros, sino en el aire, transmitida en el aliento de quienes conocen el verdadero carácter del mar y de los secretos que esconde en sus profundidades y en sus costas. La historia que están a punto de escuchar quedó enterrada durante más de un siglo, bajo capas de miedo, vergüenza y un silencio institucional tan pesado como una lápida de mármol. Antes de que desenterremos juntos este secreto, digan en los comentarios desde qué ciudad nos acompañan en este descenso a las tinieblas. Y si les fascinan los misterios oscuros como este, asegúrense de estar suscritos para no perderse ni un solo fragmento de la verdad oculta. Las ruinas del convento, conocidas por los locales con un apodo que hiela la sangre, la bouche affamée, la boca hambrienta, se aferran aún hoy al borde del precipicio. Son un esqueleto de piedra grisácea, carcomido por el viento salino del Mediterráneo, una cicatriz permanente en el perfil de la costa. El sol del mediodía, incluso en lo más crudo del verano provenzal, no consigue calentar sus muros ennegrecidos por un fuego que pareció arder con una furia sobrenatural. Al atardecer, cuando el cielo se tiñe de tonos cárdenos y violentos, las cuencas vacías de sus ventanas góticas parecen observar el bullicio del puerto moderno con una malevolencia ancestral, como si esperaran pacientemente el regreso de un tiempo más oscuro, de una fe más visceral y terrible. La estructura es un monumento a la desolación, un recordatorio perpetuo de que algunas historias no mueren, simplemente se duermen entre las piedras, aguardando a que alguien sea lo suficientemente incauto como para despertarlas. Caminar entre sus restos es una lección de desolación, una inmersión sensorial en el abandono y el eco de un horror inefable. El aire es una mezcla densa, casi palpable, de salitre traído por el Mistral, el fantasma de un incienso rancio que se niega a abandonar la capilla profanada, y un matiz metálico y dulzón que se adhiere a la parte posterior de la garganta. Este último olor es el más perturbador. No pertenece a la descomposición natural de la piedra ni a la vegetación salvaje que intenta reclamar el lugar. Parece emanar de la propia tierra, como si el suelo mismo recordara la sangre que lo empapó, y exhalara su memoria con cada ráfaga de viento. Los lugareños, descendientes de aquellos marineros que susurraban la historia, evitan el lugar tras la puesta de sol, se persignan al pasar, acelerando el paso, susurrando viejas oraciones protectoras. Cuentan que, en las noches de luna nueva, cuando el silencio es absoluto, se puede oír el silbido del viento a través de las vidrieras rotas, un sonido que no es natural, sino que se modula en una letanía macabra, un eco de los cánticos de las hermanas Castaigne, que aún podría atrapar a los incautos en su plegaria infernal, una invitación a una comunión que nadie en su sano juicio desearía aceptar. Nuestra investigación comienza no en estas ruinas desoladas, barridas por el viento y el miedo, sino en el silencio polvoriento de un archivo. El doctor Albin Roche, un historiador marsellés cuya familia ha respirado el aire del puerto durante generaciones, es nuestro guía a través de este laberinto de papel y secretos. Roche no es un cazador de fantasmas ni un aficionado al sensacionalismo. Es un académico metódico, un hombre cuyo escepticismo es tan afilado como el bisturí de un cirujano. Su interés inicial no era el folclore ni las leyendas locales, sino un campo mucho más árido y concreto. La supresión sistemática de registros eclesiásticos durante el Segundo Imperio francés,
una época de fervor religioso y control férreo de la información. La leyenda de las Hermanas del Hambre era para él poco más que un cuento de su abuela, una fábula macabra diseñada para obligarle a terminar la cena en su infancia, una historia que pertenecía al ámbito del mito, no de la historia documentada. No buscaba monstruos entre los legajos, sino la tinta borrada por la censura, la verdad administrativa oculta tras los informes oficiales. No podía imaginar que la verdad que encontraría sería infinitamente más monstruosa que cualquier cuento infantil, una verdad que redefiniría la naturaleza misma del mal que creía comprender. El escenario de su descubrimiento no fue Marsella, sino Aviñón, donde una parte de los archivos vaticanos había sido trasladada temporalmente para su catalogación, lejos de las miradas curiosas de la diócesis local. En una sala alta y silenciosa, donde el único sonido era el susurro de las páginas al pasar y el tic-tac grave y solemne de un viejo reloj de pared que parecía medir el paso de los siglos, Roch se topó con una anomalía. Un legajo mal archivado, encuadernado en un cuero agrietado, oscuro y sin marcar, metido a presión entre volúmenes de teología escolástica del siglo XVII. El tacto del cuero era extrañamente frío, casi orgánico, y al abrirlo, una nube de polvo fino, tan pálido y volátil como la ceniza, se elevó en el haz de luz que se colaba por el ventanal, danzando como un espíritu liberado de su tumba de papel. Dentro no había decretos papales ni disputas teológicas sobre la naturaleza de los ángeles. Lo que encontró fue un conjunto de folios de papel berjurado, cubiertos con una caligrafía temblorosa, casi epiléptica, como si la mano que la escribió hubiera estado luchando contra un terror paralizante. Era la confesión de una joven novicia, una tal hermana Agnès, que había escapado del convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa, apenas unas semanas antes del infame incendio que borró a la Orden del Mapa. El documento era un grito ahogado en tinta, una súplica desesperada que había permanecido sin respuesta durante más de 150 años. Agnès no describía un convento de piedad y oración, sino una casa de horrores teológicos, un matadero santificado. Sus palabras, manchadas por lo que parecían ser antiguas marcas de lágrimas y descoloridas por el inexorable paso del tiempo, pintaban un retrato demencial de la venerada Madre Superiora, Élodie Castaigne, una figura que los registros públicos describían como una santa viviente. La novicia hablaba de sermones secretos impartidos no en la capilla, sino en la cripta húmeda y fría, a la luz parpadeante de velas hechas con sebo de un origen desconocido y nauseabundo. Sermones que pervertían el Evangelio hasta hacerlo irreconocible, que hablaban del alma residiendo no en un plano etéreo e inalcanzable, sino atrapada, tangible y consumible, en la carne y los huesos de los vivos. La novicia describía rituales que profanaban el sacramento más sagrado de la cristiandad, mencionando términos que helaron la sangre de Roch y le hicieron dudar de su propia cordura: la carne consagrada, el sacrificio del altar, y la escalofriante doctrina central de la Madre Superiora, que instaba a sus seguidoras a convertirse en tumbas vivientes para los santos sin nombre, en recipientes de carne para albergar las almas purificadas de los olvidados de Dios, absorbiendo su santidad a través del acto más primitivo y tabú de todos. La confesión de Agnès fue el catalizador, la llave que abría una puerta sellada durante más de un siglo con el lacre del miedo y la conveniencia. Con el pulso acelerado, un ritmo irregular que martilleaba en sus sienes, y el sabor metálico de la adrenalina en la boca, el doctor Roche regresó a Marsella. Ya no era un simple académico investigando la censura administrativa. Se había convertido, sin buscarlo, en el custodio de un secreto atroz, en el único que podía dar voz a las víctimas anónimas que la historia, la Iglesia y el fuego se habían esforzado tanto por silenciar para siempre. La ciudad que lo recibió no era la misma que había dejado. El sol que se reflejaba en las aguas del Vieux-Port parecía ahora más pálido, y las sombras que se alargaban por los callejones adoquinados parecían más profundas, más hambrientas. Cada mendigo que veía, cada niño descalzo que corría por los muelles, ya no era parte del paisaje urbano, sino un eco, un fantasma potencial de aquellos que habían sido engullidos por la piedad pervertida de las hermanas Castaigne. El peso del conocimiento era una carga física, una frialdad que se le había instalado en la médula de los huesos. Su investigación lo llevó primero a los archivos policiales de la ciudad, a sótanos húmedos y mal ventilados donde los informes del siglo XIX se deshacían al tacto, su papel amarillento y quebradizo como las hojas de otoño. El aire era una amalgama de moho, papel en descomposición, y el olor salino que se filtraba desde el puerto cercano, un perfume de decadencia que parecía el aliento mismo de la historia olvidada.
A la luz de una única bombilla desnuda que colgaba del techo, Roch pasó horas revisando legajos atados con cintas descoloridas, sus dedos manchados por el polvo de décadas. Buscaba entre casos de robos menores, disputas portuarias y reyertas de borrachos, la aguja en un pajar de miseria humana. Lo que buscaba no era un crimen espectacular, sino un patrón silencioso, una ausencia que gritaba más fuerte que cualquier acto de violencia registrado. Y allí, entre la burocracia indiferente de los gendarmes de la época, encontró lo que su instinto, avivado por la confesión de Agnès, le decía que encontraría. El patrón era innegable, una constelación de tragedias menores que, al unirse, dibujaban una imagen de horror mayúsculo. Un aumento alarmante en los informes de personas desaparecidas en los distritos cercanos al puerto entre los años 1854 y 1856. Marineros sin familia que habían desembarcado y nunca volvieron a ser vistos, niños de la calle cuya existencia apenas estaba registrada, mendigos cuya ausencia solo era notada por el vacío que dejaban en una esquina concreta. Eran los invisibles de la sociedad, aquellos cuya desaparición no provocaba investigaciones exhaustivas ni la preocupación de la burguesía. Todos los casos estaban cerrados con la misma anotación lacónica. Una sentencia burocrática escrita con una caligrafía apresurada. Falta de pruebas, sin pistas, se presume que ha abandonado la ciudad. Roch sintió una oleada de ira fría al leer aquellas palabras. No era una falta de pruebas, era una falta de interés, una ceguera deliberada ante el destino de aquellos que no importaban a nadie. Eran el rebaño perfecto para un matadero que se disfrazaba de santuario. Al trazar las direcciones de las últimas veces que estas personas fueron vistas, o los lugares que solían frecuentar, Roch dibujó en un mapa de la Marsella de mediados del siglo XIX un círculo geográfico preciso. El epicentro de ese círculo, el punto donde todas las líneas de desaparición convergían como radios de una rueda macabra, era, inequívocamente, el acantilado donde se erigía el convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa. El mapa no era una prueba, pero era una acusación muda. Un testimonio cartográfico que apuntaba con un dedo invisible hacia los muros ennegrecidos de La Bouche Affamée. Roche se detuvo en un informe en particular, el de un niño huérfano conocido solo como Petit Jean, un muchacho de unos 10 años que se ganaba la vida haciendo recados para los marineros. Un testigo, el dueño de una taberna, recordaba haberle dado una pieza de pan duro y haberle dicho que fuera al convento de las hermanas, que allí siempre daban una sopa caliente. Fue la última persona que lo vio con vida. El informe se cerraba con una nota del gendarme que sugería que el niño probablemente se había ahogado en el puerto, un final tan común que no merecía más investigación. Frustrado por la indiferencia de los registros oficiales, Roch cambió de escenario. Se sumergió en los archivos municipales, buscando los diarios privados, las cartas y las bitácoras de los comerciantes y burgueses de la época. Quería entender cómo la ciudad percibía a las hermanas Castaigna. ¿Qué rostro mostraban al mundo más allá de sus muros? Encontró, como esperaba, un torrente de elogios a su caridad, a su abnegación, a su comedor social que, según decían, nunca cerraba sus puertas a los hambrientos, sin importar la hora o la condición del que llamaba. Las damas de la alta sociedad organizaban colectas para ellas, alabando la piedad de la Madre Superiora Elodie. Un concejal, en una carta a su esposa, las describía como un faro de luz divina en el más sórdido de nuestros barrios, un recordatorio de que la gracia de Dios alcanza incluso a las almas más perdidas. La fachada era perfecta, inexpugnable, construida con los ladrillos de la admiración pública y el cemento de una devoción incuestionable. Nadie sospechaba, nadie quería mirar más de cerca. Pero entre las líneas de esta admiración casi unánime, Roch comenzó a encontrar pequeñas notas de extrañeza, fisuras en la perfecta superficie de santidad. Un panadero, en su libro de contabilidad, mencionaba el extraño secretismo de las monjas. Anotaba que, aunque eran sus mejores clientas, recogían siempre las donaciones de harina y pan duro en la puerta trasera, sin permitir jamás que nadie, ni siquiera el muchacho de los recados, cruzara el umbral de su cocina. El panadero lo atribuía a una humildad extrema, a un deseo de no mostrar la pobreza de sus instalaciones, pero para Roche, esa puerta cerrada era un símbolo, un velo que ocultaba algo más que simple modestia. Era una barrera física que separaba el mundo exterior de los rituales que se celebraban en el interior, un límite infranqueable entre la percepción pública y la monstruosa realidad que se cocinaba en sus fogones.
Una prueba aún más inquietante apareció en la bitácora de un capitán de barco mercante, un hombre llamado Yves Moreau, cuya nave a menudo anclaba en la bahía, justo debajo del acantilado del convento. En una entrada de 1855, Moreau anotó su extrañeza por el humo denso y de olor peculiar que salía de las chimeneas del convento a deshoras, especialmente en las noches sin luna. Describía un humo pesado, grasiento, de un color gris oscuro, que no se correspondía con la quema de leña o carbón. Escribía que el viento, al llevarlo hacia el mar, dejaba una película aceitosa y pegajosa en la cubierta y en el cordaje de su barco. El olor, anotaba con una caligrafía precisa, era dulzón y nauseabundo, como el de una carnicería que quemara sus despojos, pero con un matiz extraño, casi perfumado. Aquel humo no era el de una cocina que preparaba sopa de verduras para los pobres, era el humo de una cremación, de una ofrenda quemada, en un altar profano. La figura de la Madre Superiora, Élodie Castaigne, emergía de estos textos fragmentados como una presencia poderosa y enigmática, casi una santa viviente para la Marsella de su tiempo. Las descripciones de su rostro pálido como el mármol y sus ojos negros y febriles, que parecían arder con una luz interior, llenaban las cartas de los benefactores de la orden. Hablaban de una devoción tan intensa que parecía consumir su cuerpo frágil, de una compasión por los desamparados que rayaba en la obsesión. Era famosa por sus ayunos prolongados y sus vigilias de oración que duraban noches enteras. Para el público, era un faro de piedad en los barrios más oscuros y sórdidos de la ciudad, un ejemplo viviente del sacrificio cristiano. Nadie podía imaginar que detrás de esa fachada de santidad ascética, su fe se había podrido desde la raíz, convirtiéndose en una herejía tan monstruosa y fundamental, que desafiaba la comprensión humana y teológica. Roche comprendió que la clave del horror no residía en la maldad, sino en una fe pervertida. Élodie Castaigne no era una sádica que disfrutara con el asesinato. En su mente delirante, había llegado a una conclusión teológica aterradora. Creía que el sufrimiento extremo, la pobreza y el abandono, purificaban el alma de los desamparados hasta un punto de santidad absoluta. Su carne, por tanto, dejaba de ser un simple recipiente mortal, para convertirse en una reliquia sagrada, en un vehículo directo hacia Dios, más puro y potente que cualquier hostia consagrada. Y el acto de comunión más puro, la unión definitiva con lo divino, no era a través del símbolo del pan y el vino, sino a través de la ingesta literal y directa de esa carne santificada por el dolor. Era una transubstanciación llevada a su conclusión más carnal y abominable. Con esta comprensión las piezas del rompecabezas empezaron a encajar con una lógica espantosa. El convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa no era un hospicio, era una despensa. El aclamado comedor social no era un acto de caridad, era una trampa, un cebo para atraer a las presas más dóciles y olvidadas. Las monjas, bajo el liderazgo carismático y demente de Élodie, no acogían a los desamparados para salvar sus vidas terrenales, sino para cosechar sus almas en el momento de su máxima pureza. Cada indigente que cruzaba sus puertas en busca de un plato de sopa caliente y un techo bajo el que dormir era un candidato potencial para el altar, una ofrenda a un Dios que ellas habían reinventado a imagen y semejanza de su propia locura. Para ellas no se trataba de un asesinato. En la retorcida lógica de su teología, era una transfiguración, un acto sagrado que elevaba a la víctima a la santidad a través del sacrificio, y al mismo tiempo, purificaba a la congregación que la consumía. Se veían a sí mismas como guardianas de la pureza, como un arca viviente que absorbía el sufrimiento de los olvidados para ofrecerlo en oración a un Dios que, según su evangelio profano, solo escuchaba a través del sacrificio carnal. Se convertían, en sus mentes trastornadas, en tumbas vivientes para los santos sin nombre, tal y como había escrito la aterrorizada novicia Agnes en su confesión. Eran un culto caníbal convencido de su propia santidad. Un círculo cerrado de devoción que se alimentaba literalmente de la miseria que pretendía aliviar. El avance decisivo en la investigación del Dr. Roche, el que transformaría las sospechas en una certeza nauseabunda, llegó de la fuente más inesperada. Obsesionado con la única persona que había escapado de aquel infierno, comenzó a rastrear el destino de la novicia fugitiva, Agnes. Sus pesquisas lo llevaron a los registros de un antiguo sanatorio para tuberculosos en Aix-en-Provence.
Descubrió, con una punzada de tristeza, que la joven había muerto allí pocos años después de su huida, consumida por la enfermedad. Su vida tras el convento había sido breve y marcada por el miedo y la enfermedad. Pero en el inventario de sus escasas pertenencias, redactado por una enfermera con una caligrafía metódica, figuraba un único objeto de valor personal. Un pequeño libro de oraciones encuadernado en cuero oscuro. Con una mezcla de esperanza febril y un pavor que le atenazaba el estómago, Roche se movió con rapidez. Tras semanas de peticiones burocráticas y búsquedas en archivos polvorientos, consiguió localizar el libro en los fondos olvidados del sanatorio, que ahora formaban parte de un archivo médico regional. Estaba sorprendentemente bien conservado, como si la propia historia hubiera querido protegerlo. El cuero de las tapas estaba desgastado por el uso constante, suave al tacto, pero al pasarlo por sus manos, notó algo extraño, una anomalía que un ojo menos entrenado habría pasado por alto. La cubierta trasera era más gruesa, más rígida de lo normal, y un hilo de sutura, más tosco y oscuro que el resto de la encuadernación original, recorría su borde interior, casi oculto en el pliegue del cuero. Era una cicatriz, una costura que no debería estar allí. Con la precisión de un arqueólogo exhumando una tumba delicada, Roche utilizó un escalpelo de hoja fina que siempre llevaba en su maletín para cortar con cuidado las puntadas. El hilo, reseco por el tiempo, se dio con un pequeño crujido. El cuero se abrió, revelando un compartimento secreto, un escondite ingeniosamente creado entre las capas de cartón y piel. Dentro, dobladas con un cuidado casi reverencial, como si fueran las reliquias de un santo, había varias hojas de papel de vitela, finas y translúcidas. Estaban cubiertas con una caligrafía elegante y firme, radicalmente distinta a la escritura temblorosa de Agnes. Roche reconoció al instante el estilo de las pocas cartas de agradecimiento que había visto firmadas por la Madre Superiora. Era la letra de Élodie Castaigne. Lo que Roche sostenía en sus manos temblorosas no era un diario personal ni una confesión tardía. Era algo mucho más metódico, más estructurado y por tanto infinitamente más escalofriante. Era un manual de instrucciones. Un recetario. La primera página, escrita con una tinta de color óxido, llevaba un título que parecía una blasfemia sacada de un texto prohibido. Recetario litúrgico para la comunión de los santos olvidados. Lo que Roche leyó a continuación, bajo la luz mortecina de la lámpara del archivo, con el único sonido del latido de su propio corazón en los oídos, lo perseguiría en sus pesadillas durante el resto de su vida. El documento detallaba, con una precisión teológica y una frialdad culinaria que revolvían el estómago, cómo preparar las diferentes partes del cuerpo humano para el consumo ritual. Cada entrada del recetario correspondía a una fecha específica del calendario litúrgico, pervirtiendo cada festividad sagrada en una celebración caníbal. Para la Cuaresma, un tiempo de ayuno y penitencia, recomendaba caldos y consomés claros, utilizando los huesos para extraer la esencia pura del arrepentimiento del mártir. Para la Pascua, la celebración de la resurrección de Cristo, sugería asar las partes más nobles, como el corazón o el hígado, como un acto para celebrar la resurrección de la carne santificada en nuestros propios cuerpos. Había instrucciones detalladas sobre cómo desangrar el cuerpo inmediatamente después del sacrificio, para purificarlo de los pecados y humores terrenales. Un proceso descrito con la misma asepsia que un manual de carnicería. Era la burocracia del horror, la normalización de lo impensable. El recetario no se limitaba a las instrucciones de despiece y cocción. También incluía una sección sobre herboristería sagrada. Detallaba qué hierbas y especias del jardín del convento, como el romero, el tomillo o la salvia, debían usarse no solo para enmascarar el sabor inherentemente dulzón de la carne humana, sino porque cada una de ellas tenía un propósito teológico. El romero para la memoria del alma, el tomillo para el coraje del mártir. Junto a cada receta, había una lista de oraciones específicas, pasajes bíblicos retorcidos y letanías compuestas por la propia Élodie, que debían recitarse durante la preparación y el consumo para maximizar la absorción espiritual del alma de la víctima. Convertía la cocina del convento en un laboratorio alquímico y un altar de sacrificios humanos, fusionando lo culinario y lo divino en una abominación sin precedentes. Pero el libro no solo contenía estas recetas infernales. Cosido junto a ellas, en el mismo compartimento secreto, Roche encontró varias páginas más.
Se trataba de un tratado teológico, una justificación filosófica y doctrinal, escrita por la propia Élodie para su culto. En sus escritos, argumentaba con una lógica febril e impecable que la sociedad marsellesa estaba corrupta, podrida por la riqueza, la complacencia y la indiferencia hacia los pobres. Los ricos, afirmaba, tenían el alma manchada por el pecado del materialismo. Los pobres, en cambio, eran los verdaderos elegidos de Dios. Su sufrimiento constante en vida los convertía en mártires, en santos anónimos cuya pureza era un tesoro que el mundo despreciaba. Su misión, por tanto, era rescatar esa santidad antes de que se perdiera. Según la teología de Élodie, al consumir los cuerpos de estos santos anónimos, las hermanas Castaing no estaban cometiendo un pecado, sino realizando el acto de caridad y de fe definitivo. Se convertían en sarcófagos vivientes, en custodias de carne y hueso que preservaban la santidad de los desamparados dentro de sus propios cuerpos, creando un bastión de pureza inexpugnable en medio de un mundo impío. Creían firmemente que cada bocado las acercaba más a Dios, que cada vida sacrificada era un peldaño más en su escalera particular hacia la salvación. No veían sangre en sus manos sino la luz divina reflejada en sus platos. El canibalismo se había transformado en el sacramento más elevado, y ellas, en sus guardianas. La investigación de Roche lo llevó de vuelta a las ruinas de La Bouche Affamée, pero esta vez no era un historiador visitando un lugar antiguo, era un forense examinando la escena de un crimen de masas. Ahora cada piedra, cada rincón oscuro le hablaba un lenguaje diferente, un lenguaje de violencia y profanación. La capilla principal, abierta al cielo azul de la Provenza, ya no parecía simplemente una ruina pintoresca, sino el escenario profanado de innumerables misas negras. El gran altar de mármol negro, que antes había atribuido a la simple erosión y a las manchas del incendio, ahora revelaba sus marcas oscuras e imborrables por lo que realmente eran. La huella indeleble de la sangre, de innumerables sacrificios realizados sobre su superficie fría y pulida. El viento que silbaba a través de las cuencas vacías de las vidrieras rotas, ya no era solo el mistral, eran los lamentos atrapados de las almas que allí perecieron, un coro eterno de agonía silenciosa que solo él podía oír. El olor metálico y dulzón que impregnaba el aire, que antes le había parecido extraño, ahora era inconfundible y nauseabundo. Era el hedor rancio de la muerte violenta, un perfume de carnicería que se había fusionado con la misma esencia del lugar, impregnando la tierra, la piedra y la memoria. Caminar por allí era como caminar por el interior de una tumba colectiva, sintiendo la presencia de los muertos bajo sus pies, sus historias anónimas gritando desde el silencio de la tierra. Explorando los cimientos con una nueva y terrible perspectiva, Roche descubrió lo que los informes oficiales del incendio nunca mencionaron, lo que la iglesia se había esforzado por enterrar bajo los escombros. Debajo de la zona donde debió de estar la cocina, oculta por una pesada losa de piedra que parecía haber sido movida y vuelta a colocar, encontró una bodega secreta. El aire que ascendió de la oscuridad al levantar la losa era gélido y fétido, una ráfaga de aire viciado que olía a tierra húmeda, a podredumbre y a carne en descomposición, un hedor que había permanecido atrapado durante más de un siglo. Era el aliento de la tumba, el último suspiro de aquel lugar maldito. Al descender con una linterna potente, las paredes de piedra revelaron su verdadero y horrendo propósito. De las vigas de madera del techo, colgaban ganchos de carnicero oxidados, idénticos a los que se usaban en los mataderos del puerto para colgar las reses. En el suelo de tierra apisonada, un desagüe toscamente tallado en la piedra conducía a una grieta en la roca, un sumidero para la sangre y los fluidos. Y en la pared del fondo, una pequeña trampilla de madera, apenas visible en la penumbra, que al abrirla revelaba un pasadizo estrecho y descendente, que conducía directamente a las catacumbas que se extendían bajo la cripta. Era la línea de producción de su fe caníbal, la bodega para la preparación, las catacumbas para la eliminación de los restos. La pieza final del rompecabezas, la más terrible y demencial de todas, se encontraba junto al recetario, también cosida en la tapa del libro de oraciones de Agnes. Era una única página arrancada del diario personal de la madre Élodie, datada apenas unos días antes del incendio que consumiría el convento y a toda su congregación. En ella, la superiora revelaba el propósito final, el objetivo último de su macabro ritual. No se veía a sí misma como un monstruo, ni siquiera como una simple guardiana de la fe.
Se veía como una salvadora, como una profeta elegida por Dios, para una misión apocalíptica. Estaba convencida, con la certeza absoluta de los locos, de que una plaga devastadora, un castigo divino por los pecados de la ciudad, estaba a punto de barrer Marsella y aniquilar a su población. Su plan era un sacrificio demencial a una escala inimaginable. No solo estaban comiendo carne humana por su propia salvación, estaban intentando devorar suficiente santidad para convertirse en un escudo místico para toda la ciudad. En su visión, a través de su comunión carnal, acumulando la pureza de los pobres en los cuerpos de su orden, podrían actuar como un pararrayos espiritual, absorbiendo la ira de Dios y desviándola de los ciudadanos pecadores de Marsella. Estaban dispuestas a devorar a los olvidados para salvar a los privilegiados, a construir un arca de salvación con los huesos y la carne de los desamparados. El canibalismo no era el fin, sino el medio para un acto de fe tan retorcido y arrogante que superaba cualquier herejía conocida. Elodie Castell no era una simple asesina en serie. Era una mesías autoproclamada, dispuesta a cometer las mayores atrocidades en nombre de una salvación que solo existía en su mente febril y fanática. El horror no residía solo en el acto sino en la convicción, en la pureza de la intención que guiaba la mano del verdugo. Con esta revelación, la noche del incendio adquirió un nuevo y espantoso significado. El Dr. Roche, sentado en la quietud sepulcral del archivo, sintió un escalofrío que no provenía del aire acondicionado del recinto, sino de las profundidades heladas de la historia que acababa de desenterrar. Reconstruyó los hechos, no como un académico, sino como el único testigo de un juicio que nunca tuvo lugar. Conectó la huida desesperada de la joven novicia Agnes, su probable y aterrorizada confesión a las altas esferas eclesiásticas, y la súbita y violenta destrucción del convento en una noche de tormenta providencial. No fue un accidente. La palabra misma era una blasfemia ante la magnitud de la verdad. Fue una purga. Un acto de erradicación tan absoluto como los crímenes que pretendía ocultar. El fuego no fue una tragedia fortuita. Fue el instrumento de una sentencia dictada en secreto, ejecutada sin piedad y enterrada, bajo una mentira piadosa que perduraría más de un siglo. Una mentira tan bien construida, que casi había conseguido ahogar los gritos de la verdad para siempre. La imagen se formó en la mente de Roche con una claridad insoportable. Visualizó al obispo de Marsella, un hombre cuya reputación se basaba en la piedad y la administración ordenada, recibiendo la confesión de Agnès en una sacristía oscura, con el olor a cera fría e incienso rancio flotando en el aire. Imaginó la incredulidad inicial en el rostro del prelado, seguida por el horror puro y sin adulterar al comprender la escala de la herejía que se había estado gestando bajo su misma nariz, a la vista de toda la ciudad. Una abominación que no solo manchaba a una pequeña congregación, sino que amenazaba con hacer temblar los cimientos mismos de la fe en la región. Lo que encontraron en el interior de aquellos muros, tras enviar a un grupo de sus hombres de mayor confianza, quizás inquisidores secretos, teólogos de mano dura acostumbrados a lidiar con las desviaciones más oscuras de la doctrina, debió de ser tan monstruoso, tan fundamentalmente contrario a la ley de Dios y de los hombres, que tomaron la única decisión que su lógica pragmática y temerosa consideró posible para contener la mancha antes de que se extendiera. No hubo juicio, no hubo un proceso de excomunión formal. Eso habría requerido testigos, registros, actas que podrían filtrarse, creando un escándalo que la Iglesia del Segundo Imperio, tan celosa de su poder, y su imagen de rectitud moral, no podía permitirse bajo ningún concepto. La solución tenía que ser silenciosa, definitiva, y sobre todo, interpretable. Tenía que ser un acto de Dios, no de los hombres. ¿Y qué mejor acto divino que el fuego purificador, descendido del cielo en una noche de furia elemental? Aquella noche de tormenta, mientras las hermanas Castell celebraban lo que probablemente creían que era su Eucaristía más sagrada, su última y macabra cena antes de convertirse en el escudo espiritual de Marsella, los hombres del obispo, moviéndose como sombras entre los relámpagos, sellaron las pesadas puertas de roble y las ventanas enrejadas desde el exterior. Bloquearon cualquier posible salida con una eficiencia fría y metódica, convirtiendo el convento en su propia tumba, su santuario en una pira funeraria. El viento del Mistral, aquel aliado impredecible de la Provenza, hizo el resto del trabajo. Avivó las llamas que los hombres del obispo prendieron en los 4 costados de la estructura de madera seca, convirtiéndolas en cuestión de minutos en un infierno rugiente e incontenible.
Los gritos de las monjas, atrapadas en su propia fortaleza de fe pervertida, debieron de ser espeluznantes. Primero de sorpresa, luego de pánico, y finalmente de una agonía atroz al comprender que su Dios no las estaba salvando, sino que las estaba consumiendo, en un holocausto literal. Sus alaridos se mezclaron con el rugido del fuego, el estruendo de los truenos, y el silbido furioso del viento, creando una sinfonía del apocalipsis que, irónicamente, ellas mismas habían estado esperando. La Iglesia no estaba salvando a las monjas de un accidente. Las estaba ejecutando, borrando su existencia y su herejía de la faz de la tierra de la forma más absoluta y definitiva posible, utilizando el fuego para purificar el pecado, y de paso, para incinerar cualquier prueba de su existencia. La Iglesia, con una maestría forjada a lo largo de siglos de gestión de crisis espirituales y terrenales, creó una narrativa que protegía no solo su reputación, sino la propia cordura de la ciudad. Una verdad tan monstruosa, la idea de que unas siervas de Dios, veneradas por su caridad, devoraban a los pobres en su altar como parte de un rito sagrado, era demasiado para ser contada. Hubiera sembrado una desconfianza y un terror, que podrían haber hecho tambalear la fe de miles de personas. Era más fácil, más piadoso a su retorcida manera, convertirlas en mártires de un accidente trágico que exponerlas como los monstruos en los que se habían convertido. El fuego purificó el lugar, pero su función más importante fue la de sellar el secreto. Las cenizas que cubrieron las ruinas a la mañana siguiente fueron un sudario tanto para los cuerpos calcinados de las monjas como para la verdad de sus crímenes, un sudario que nadie se atrevió a levantar hasta la llegada fortuita del doctor Alvin Roche, más de un siglo después. El peso de este conocimiento aplastó al doctor Roche. Se reclinó en su silla, el cuero viejo crujiendo en el silencio del archivo. El recetario y el diario de Elodie yacían sobre la mesa, no como documentos históricos, sino como los restos exhumados de un mal indecible. Ya no eran solo papel y tinta, eran la prueba de una locura colectiva, de un hambre que trascendía lo físico para convertirse en una perversión del alma. Y la conspiración de silencio que siguió al incendio era, a su manera, casi tan monstruosa como los actos de las propias monjas. Era la prueba de una institución dispuesta a cometer un asesinato en masa para ocultar otro, dispuesta a sacrificar a sus propias ovejas descarriadas en el altar de la reputación y el control. La agonía de las hermanas en el fuego no fue un castigo por sus pecados, sino una medida de contención, un acto de censura llevado a su extremo más letal. ¿Qué parte de esta sombría revelación te ha impactado más? La teología de mente de la Madre Superiora, que veía el canibalismo como un acto de salvación. El metódico y escalofriante recetario litúrgico que convertía el asesinato en un ritual culinario. O la brutal purga llevada a cabo por la propia Iglesia, que prefirió el fuego y el asesinato al escándalo de la verdad. Deja tu reacción en los comentarios. Queremos saber qué es lo que más te perturba de las profundidades a las que puede llegar la fe cuando se corrompe. El Dr. Roche, armado ahora con el recetario, el diario de Elodie y los informes policiales que corroboraban el patrón de desapariciones, preparó sus hallazgos para su publicación. Eligió una revista de historia de acceso limitado, un círculo académico donde esperaba que la evidencia fuera juzgada por sus méritos, lejos del sensacionalismo. La reacción, sin embargo, fue la que en el fondo de su corazón había temido. La diócesis de Marsella, al ser contactada para ofrecer su versión, emitió una negación rotunda y furiosa, redactada en un lenguaje cargado de indignación y autoridad moral. Lo acusaron de sensacionalismo barato, de difamar la memoria de unas mártires piadosas, y de construir una fantasía macabra a partir de leyendas locales sin fundamento, y documentos de dudosa procedencia, insinuando incluso que podrían ser falsificaciones. La negación fue tan vehemente que muchos de sus colegas académicos prefirieron dar un paso atrás, no queriendo enemistarse con una institución tan poderosa. La comunidad académica por su parte se mostró escéptica como era de esperar. Exigieron pruebas más concluyentes, análisis forenses de las ruinas que eran imposibles de realizar después de tanto tiempo, o registros eclesiásticos que confirmaran la purga, registros que Roche sabía con certeza que habían sido destruidos o que jamás existieron. Se encontró aislado, atrapado entre la incredulidad de sus pares y la hostilidad de la Iglesia. Se convirtió en un paria por atreverse a exhumar un cuerpo que la historia, por conveniencia, había decidido mantener enterrado. Su carrera, antes prometedora, quedó estancada, su reputación manchada para siempre por la sombra del convento Castaigne.
Se convirtió en el historiador de las monjas caníbales, un apodo susurrado en los pasillos universitarios con una mezcla de burla y fascinación morbosa. El secreto que había sacado a la luz se había convertido en su propia lápida profesional. Sin embargo, la verdad una vez liberada, tiene una forma de filtrarse por las grietas del silencio institucional, como la maleza que crece entre las piedras de una ruina. La historia, demasiado visceral, demasiado fundamentalmente aterradora para ser ignorada, se extendió más allá de los áridos círculos académicos. Se convirtió en un susurro en los cafés del Vieux-Port de Marsella, luego en un rumor a voces en los mercados y tabernas, y finalmente, se fusionó con la vieja leyenda de los marineros, dándole una nueva y espantosa dimensión de realidad. La Bouche Affamée ya no era solo un lugar encantado por fantasmas genéricos, se convirtió en un monumento a un horror específico, documentado. El apodo adquirió un significado literal y nauseabundo. La historia de la sopa de los santos, aquel caldo milagroso que las monjas ofrecían, dejó de ser un cuento infantil y se transformó en una imagen insoportable en la conciencia colectiva de la ciudad. El mal, como descubrió Roche, no había sido destruido por el fuego de 1856. Solo había sido silenciado, transformado en ceniza y humo. Y ahora, su eco, amplificado por la investigación del historiador, volvía a resonar en las calles de Marsella. Las ruinas del acantilado se convirtieron en un lugar de peregrinación morbosa para algunos, mientras que para la mayoría, el miedo ancestral se intensificó. La historia de las hermanas Castaigne se convirtió en una advertencia moderna sobre los peligros del fanatismo, un recordatorio de que bajo el velo de la piedad pueden esconderse los apetitos más oscuros. La verdad, aunque oficialmente negada, se había abierto camino en el alma de la ciudad, dejando una cicatriz que ya nunca podría borrarse por completo. El silencio se había roto, y el sonido que lo reemplazó fue el de un grito ahogado durante más de un siglo. Para el doctor Alvin Roche la investigación nunca terminó realmente. El caso se convirtió en una obsesión que lo consumió, una sombra que se proyectaba sobre cada aspecto de su vida. Las noches se poblaron de pesadillas recurrentes y vívidas en las que se encontraba dentro del convento en su última noche. Oía los cánticos de las hermanas en un latín distorsionado y gutural, una letanía que parecía más una invocación que una oración. Estos cánticos eran interrumpidos por el sonido rítmico y metálico de un cuchillo de carnicero, afilándose contra una piedra de amolar, un sonido que se sincronizaba con los latidos de su propio corazón aterrorizado. Despertaba empapado en un sudor frío, con el olor fantasma de la carne cocinándose impregnado en sus fosas nasales. Un olor que su mente había fabricado a partir de las descripciones del recetario. La obsesión trascendió el mundo de los sueños y se infiltró en su vida de vigilia. Desarrolló una aversión visceral e insuperable a la carne. El simple olor de un guiso cocinándose en la cocina de un vecino le provocaba arcadas y una sensación de pánico. Se volvió vegetariano, pero incluso entonces, la textura de ciertos alimentos le recordaba las descripciones anatómicas del recetario de Elodie. A veces, en el silencio absoluto de los archivos, rodeado de los fantasmas de papel de la historia, creía oír un susurro femenino, muy cerca de su oído, una voz que no era la de su memoria, sino algo que parecía emanar del propio aire cargado de polvo. Una voz que le preguntaba con una dulzura perversa si él también tenía hambre de verdad, un hambre de conocimiento que, al igual que el de las monjas, solo podía saciarse consumiendo el pasado, devorando sus secretos más oscuros hasta que formaran parte de él. El legado de las hermanas Castaigne perdura hoy, no en los libros de historia oficiales que siguen relatando la versión del trágico accidente, sino en el folclore y las supersticiones del viejo puerto de Marsella, allí donde la memoria popular es más resistente que el mármol de las lápidas. Los pescadores, hombres pragmáticos curtidos por el sol y el mar, todavía se santiguan instintivamente cuando sus barcos pasan frente al acantilado donde se aferran las ruinas. Es un gesto automático, una herencia de miedo transmitida de padres a hijos. Algunos, en un acto que mezcla el pavor y una extraña forma de piedad retorcida, dejan pequeños trozos de pan en las piedras desmoronadas del antiguo convento cuando suben a reparar sus redes. No es una ofrenda para las almas de las monjas, explican si se les pregunta con la suficiente delicadeza, sino para las almas que ellas devoraron. Es una ofrenda supersticiosa, un intento inútil de saciar un hambre que, según creen, quedó atrapada en esos muros, un apetito eterno que ni el fuego ni el tiempo han podido purificar.
La historia del convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa es, en última instancia, una autopsia histórica. Una disección forense que revela la patología de la fe, cuando ésta es llevada a su extremo más demencial y solitario. Nos muestra cómo la devoción, una fuerza capaz de inspirar los mayores actos de bondad, puede corromperse y pudrirse hasta convertirse en un fanatismo que justifica las mayores atrocidades. Es un recordatorio de que el mal a menudo no se presenta con cuernos y cola, ni con la risa de un villano de teatro, sino con el rostro pálido y los ojos febriles de un santo, con la promesa de salvación en una mano y un cuchillo de carnicero en la otra. Es la historia del eco eterno de las víctimas cuyos nombres, cuerpos y almas se perdieron para siempre, disueltos en un ritual sagrado que los convirtió en alimento para la fe de sus verdugos, borrados de la historia 2 veces. Primero por sus asesinas y después por quienes debían impartir justicia. Así, el caso de las hermanas Castaigne se transforma de un crimen histórico, por muy atroz que sea, en un mito, en una advertencia universal y atemporal. El hambre, como la fe, es una fuerza primigenia, una necesidad fundamental que puede permanecer latente durante siglos bajo la superficie de la civilización, esperando las condiciones adecuadas de desesperación, aislamiento y carisma, para despertar y exigir ser saciada. El convento en ruinas, la Bouche affamée, no es solo un vestigio del pasado marsellés, sino un símbolo de las profundidades a las que puede hundirse el espíritu humano, cuando se convence de su propia santidad, cuando cree que sus fines divinos justifican cualquier medio terrenal. Las piedras ennegrecidas guardan silencio, pero su historia grita a través del tiempo, un relato oscuro sobre la delgada y porosa línea que separa el sacrificio de la masacre, la comunión de la profanación, y la piedad del hambre más voraz e insaciable. Y así, al final de este pasillo oscuro de la historia, nos quedamos con una última pregunta inquietante, una pregunta que el propio Dr. Roche se hacía en sus largas noches de insomnio, una pregunta que parece flotar en el aire salado que rodea las ruinas de la Bouche affamée. ¿Y si el fuego de 1856 no purificó realmente el convento? ¿Y si, en lugar de destruir la herejía y el hambre que la alimentaba, simplemente la selló, atrapando la esencia de la necesidad insaciable de las hermanas dentro de sus muros calcinados, como un genio maligno en una botella de piedra? ¿Y si su grotesco ritual eucarístico no ha terminado realmente, sino que simplemente está en pausa, y solo están esperando, en el silencio de las ruinas, pacientemente, nuevos cuerpos desamparados, nuevas almas olvidadas, para servir en el altar de su fe caníbal? El Dr. Roche nunca encontró una respuesta tranquilizadora. Tras la publicación de su trabajo, se retiró de la vida académica, pasando sus últimos años en una pequeña casa con vistas al mar, no muy lejos del acantilado. Los lugareños decían que a menudo se le veía caminando por la orilla al atardecer, mirando fijamente las ruinas, como si mantuviera una vigilia silenciosa. No hablaba con nadie del tema, pero sus ojos profundos y cansados parecían contener el peso de todos los secretos que había desenterrado. Murió solo, llevándose consigo los susurros y las pesadillas que lo habían acompañado desde aquel día en el archivo de Aviñón. Su legado, sin embargo, es la verdad incómoda que nos dejó. La certeza de que la historia no es un libro cerrado sino una tumba mal sellada, y que a veces, al abrirla, los muertos no descansan en paz, sino que vuelven para recordarnos el hambre que nunca muere. La investigación sobre las hermanas Castaigne nos obliga a confrontar la naturaleza dual de la fe. Por un lado, es una fuente de consuelo, comunidad y significado. Por otro, puede convertirse en una herramienta de control absoluto, una justificación para lo impensable. La Madre Superiora Élodie no era una hipócrita. Su terror reside precisamente en su sinceridad. Creía en cada palabra de su evangelio pervertido, en cada paso de su liturgia sangrienta. Fue esta convicción inquebrantable la que le permitió transformar a mujeres piadosas en monstruos, convenciéndolas de que el acto más profano era, en realidad, el más sagrado. Es un recordatorio de que la línea entre profeta y déspota es a menudo invisible para quienes están dentro del círculo de la fe, y que el camino al infierno puede estar pavimentado no solo con buenas intenciones, sino con una certeza absoluta en la propia santidad. El silencio de la Iglesia, tanto en 1856 como en la actualidad, es la segunda tragedia de esta historia. Al elegir la autoconservación por encima de la verdad y la justicia para las víctimas, la institución se convirtió en cómplice póstuma de los crímenes de las hermanas.
La purga por fuego no fue un acto de justicia divina, sino de control de daños. Al crear la narrativa de las mártires, borraron no solo a las asesinas, sino también a los asesinados, negándoles incluso el reconocimiento de su victimización. Las docenas de indigentes, marineros y huérfanos que desaparecieron en la boca hambrienta, murieron 3 veces. Primero en el altar del convento, luego en el fuego que destruyó las pruebas, y finalmente en el silencio de la historia oficial, que negó su existencia y su sufrimiento. Hoy, las ruinas del convento son más que una atracción turística macabra, son un archivo al aire libre, un testimonio de piedra y silencio. Cada piedra ennegrecida es una página de un libro que la historia no quiso escribir. El viento que silba a través de sus ventanas vacías es la única voz que les queda a las víctimas. Escuchar esta historia es, en cierto modo, un acto de justicia tardía. Es reconocer que existieron, que sufrieron, y que su final fue ocultado por aquellos que debían protegerlos. Es entender que los monstruos más aterradores no son los que se esconden en las sombras, sino los que caminan a plena luz del día, amparados por el velo de la santidad y la admiración de una sociedad que prefiere no mirar demasiado de cerca lo que ocurre en sus rincones más oscuros. El trabajo del Dr. Roche, aunque le costó su carrera y su paz mental, fue un acto de valentía intelectual. Se atrevió a seguir el hilo de un cuento de terror infantil hasta su origen real, sin importar cuán profundo y oscuro fuera el abismo al que lo conducía. Nos enseñó que la historia no es solo el estudio de reyes y batallas, sino también la arqueología de los miedos, las obsesiones y las locuras que dan forma a la humanidad. Al desenterrar el recetario de Elodie Castaigne, no solo resolvió un misterio local, sino que nos proporcionó un estudio de caso aterrador sobre la anatomía del fanatismo, un mapa detallado del descenso de un alma desde la devoción hasta la depravación más absoluta. La historia de las hermanas Castaigne, por tanto, no termina con la muerte de Roche ni con la negación de la Iglesia. Continúa en cada susurro, en cada mirada temerosa hacia el acantilado, en cada vez que se cuenta esta historia. Se ha convertido en parte del ADN de Marsella, un fantasma colectivo que advierte sobre el peligro de la fe ciega y el hambre insaciable. Es un recordatorio de que debajo de la superficie de cualquier ciudad, de cualquier época, yacen historias que han sido deliberadamente enterradas, esperando a que un historiador curioso o un narrador incansable tire del hilo correcto para que el sudario de ceniza y silencio se desvanezca, revelando el rostro descarnado de la verdad. Por ello, la próxima vez que caminen por una ciudad antigua, presten atención a las ruinas, a las leyendas susurradas por los ancianos, a los silencios incómodos en los archivos. Podrían estar caminando sobre una historia como la del convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa. Una historia de fe y hambre, de piedad y profanación. Una historia que nos recuerda que el pasado nunca está realmente muerto. A veces, ni siquiera es pasado, simplemente espera, con una paciencia infinita, a ser recordado. Y consumido. Si esta investigación te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios que la historia prefiere olvidar. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras inmersiones en los archivos prohibidos del pasado, suscríbete y activa la campana. Hasta la próxima vez, que los ecos de la historia no perturben demasiado tu sueño. El Dr. Roche, armado con el recetario, el diario de Elodie y los informes policiales que actuaban como un coro mudo de las víctimas, preparó sus hallazgos para su publicación. Eligió deliberadamente una revista de historia de acceso limitado, un santuario académico donde esperaba que la evidencia, por monstruosa que fuera, fuese juzgada por sus méritos, lejos del estrépito del sensacionalismo. La reacción, sin embargo, fue la que en el fondo de su corazón había temido. Una tormenta de silencio y furia que se abatió sobre él con la misma violencia que el fuego sobre el convento. La diócesis de Marsella, al ser contactada para ofrecer su versión de los hechos, emitió una negación rotunda y furiosa, redactada en un lenguaje cargado de una indignación tan teatral que rozaba la histeria. Lo acusaron de sensacionalismo barato, de difamar la memoria sagrada de unas mártires piadosas, y de construir una fantasía macabra a partir de leyendas locales sin fundamento y documentos de dudosa procedencia, insinuando con una sutileza venenosa que podrían ser falsificaciones creadas por una mente enferma. La negación fue tan vehemente, tan absoluta,
que muchos de sus colegas académicos, hombres y mujeres que valoraban la tranquilidad de sus cátedras por encima de las verdades incómodas, prefirieron dar un prudente paso atrás, no queriendo enemistarse con una institución tan poderosa y con tantas raíces en la sociedad. Se encontró de repente aislado, atrapado entre la incredulidad metódica de sus pares y la hostilidad organizada de la Iglesia. Se convirtió en un paria por atreverse a exhumar un cuerpo que la historia, por pura conveniencia, había decidido mantener enterrado bajo 7 llaves. Su carrera, antes prometedora y respetada, quedó estancada, su reputación manchada para siempre por la sombra del convento Castaigne. Se convirtió en el historiador de las monjas caníbales, un apodo susurrado en los pasillos universitarios con una mezcla de burla y una fascinación morbosa que lo perseguiría hasta el final de sus días. El secreto que había sacado a la luz se había convertido en su propia lápida profesional, un epitafio no escrito que hablaba de los peligros de mirar demasiado fijamente al abismo. Sin embargo, la verdad, una vez liberada de su tumba de papel, tiene una forma de filtrarse por las grietas más finas del silencio institucional, como el agua que erosiona la piedra o la maleza que crece tenaz e imparable entre las losas de una ruina. La historia, demasiado visceral, demasiado fundamentalmente aterradora para ser ignorada o contenida dentro de los áridos confines de las revistas académicas, se extendió. Se convirtió primero en un susurro en los cafés del Vieux-Port de Marsella, compartida entre tazas de café y el humo de los cigarrillos, luego en un rumor a voces en los mercados y tabernas, adornada y magnificada con cada nueva narración. Y finalmente se fusionó con la vieja leyenda de los marineros, dándole una nueva y espantosa dimensión de realidad tangible. La Bus Affamée ya no era solo un lugar encantado por fantasmas genéricos y lamentos anónimos, se convirtió en un monumento a un horror específico, documentado, casi palpable. El apodo adquirió un significado literal y nauseabundo que helaba la sangre. La historia de la sopa de los santos, aquel caldo milagroso que las monjas ofrecían con una mano mientras sostenían un cuchillo con la otra, dejó de ser un cuento infantil para asustar a los niños, y se transformó en una imagen insoportable, una cicatriz en la conciencia colectiva de la ciudad. El mal, como descubrió Roche con una mezcla de vindicación y desesperanza, no había sido destruido por el fuego de 1856. Solo había sido silenciado, transformado en ceniza y humo para ser dispersado por el viento. Y ahora, su eco, amplificado por la investigación del historiador maldito, volvía a resonar en las calles de Marsella. Un recordatorio de que algunas hambres son eternas. Para el Dr. Alvin Roche, la investigación nunca terminó realmente. El caso se convirtió en una obsesión que lo consumió. Una sombra que se proyectaba sobre cada aspecto de su vida, tiñendo de gris la luz del sol mediterráneo. Las noches se poblaron de pesadillas recurrentes y vívidas en las que se encontraba atrapado dentro del convento en su última noche. Oía los cánticos de las hermanas en un latín distorsionado y gutural, una letanía que parecía más una invocación a un dios oscuro que una oración cristiana. Estos cánticos eran interrumpidos por el sonido rítmico y metálico de un cuchillo de carnicero afilándose contra una piedra de amolar, un sonido que se sincronizaba con los latidos de su propio corazón aterrorizado. Despertaba empapado en un sudor frío, con el olor fantasma de la carne cocinándose impregnado en sus fosas nasales, un olor que su mente había fabricado a partir de las descripciones del recetario de Elodie, un perfume de especias y sacrilegio. La obsesión trascendió el mundo de los sueños y se infiltró en su vida de vigilia. Desarrolló una aversión visceral e insuperable a la carne. El simple olor de un guiso de cordero cocinándose en la cocina de un vecino le provocaba arcadas y una sensación de pánico que lo dejaba sin aliento. Se volvió vegetariano, pero incluso entonces, la textura de ciertos alimentos le recordaba las descripciones anatómicas del recetario. A veces, en el silencio absoluto de los archivos, rodeado de los fantasmas de papel de la historia, creía oír un susurro femenino, muy cerca de su oído, una voz que no era la de su memoria, sino algo que parecía emanar del propio aire cargado de polvo. Una voz que le preguntaba con una dulzura perversa si él también tenía hambre de verdad, un hambre de conocimiento que, al igual que el de las monjas, solo podía saciarse consumiendo el pasado, devorando sus secretos más oscuros, hasta que éstos formaran parte de su propia carne y de su propia alma.
El legado de las hermanas Castaigne perdura hoy, no en los libros de historia oficiales que siguen relatando la versión aséptica del trágico accidente, sino en el folclore y las supersticiones del viejo puerto de Marsella, allí donde la memoria popular es más resistente que el mármol de las lápidas, y más profunda que el mar. Los pescadores, hombres pragmáticos curtidos por el sol y la sal, herederos directos de aquellos que primero susurraron la verdad, todavía se santiguan instintivamente cuando sus barcos pasan frente al acantilado donde se aferran las ruinas. Es un gesto automático, una herencia de miedo transmitida de padres a hijos, un reconocimiento tácito de que aquel lugar no pertenece del todo al mundo de los vivos. Algunos, en un acto que mezcla el pavor y una extraña forma de piedad retorcida, dejan pequeños trozos de pan en las piedras desmoronadas del antiguo convento cuando suben a reparar sus redes o a buscar un lugar resguardado del viento. No es una ofrenda para las almas de las monjas, explican si se les pregunta con la suficiente delicadeza, sino para las almas que ellas devoraron. Es una ofrenda supersticiosa, un intento inútil de saciar un hambre que según creen firmemente quedó atrapada en esos muros, un apetito eterno que ni el fuego purificador ni el paso de más de un siglo han podido aplacar. Es un pequeño sacramento laico, un trozo de pan para contrarrestar la memoria de la carne, una plegaria silenciosa para que la boca hambrienta no vuelva a abrirse jamás. La historia del convento de Nuestra Señora de la Agonía Silenciosa es, en última instancia, una autopsia histórica, una disección forense que revela la patología de la fe, cuando ésta es llevada a su extremo más demencial y solitario, cuando se aísla del mundo y crea sus propias y monstruosas verdades. Nos muestra cómo la devoción, una fuerza capaz de inspirar los mayores actos de bondad y sacrificio, puede corromperse y pudrirse desde dentro hasta convertirse en un fanatismo que justifica las mayores atrocidades. Es un recordatorio de que el mal a menudo no se presenta con cuernos y cola, ni con la risa de un villano de teatro, sino con el rostro pálido y los ojos febriles de un santo, con la promesa de salvación en una mano y un cuchillo de carnicero en la otra. Es la historia del eco eterno de las víctimas, aquellos cuyos nombres, cuerpos y almas se perdieron para siempre, disueltos en un ritual sagrado que los convirtió en alimento para la fe de sus verdugos. Murieron 2 veces, primero en el altar de las monjas y después en el silencio de la historia, borrados por una institución que eligió la reputación por encima de la verdad, convirtiendo su tragedia en un secreto vergonzoso que debía ser enterrado a cualquier precio, incluso al precio de una segunda masacre. Y así, al final de este pasillo oscuro de la historia, nos quedamos con una última pregunta inquietante, una pregunta que el propio Dr. Rochefort se hacía en sus largas noches de insomnio, una pregunta que parece flotar en el aire salado, que rodea las ruinas de la Bouche affamée, como una niebla persistente. ¿Y si el fuego de 1856, aquel infierno desatado por los hombres del obispo, no purificó realmente el convento? ¿Y si, en lugar de destruir la herejía y el hambre que la alimentaba, simplemente la selló, atrapando la esencia de la necesidad insaciable de las hermanas dentro de sus muros calcinados, como un genio maligno en una botella de piedra? ¿Y si su grotesco ritual eucarístico no ha terminado realmente, sino que simplemente está en pausa, en un estado de latencia, esperando pacientemente en el silencio de las ruinas? ¿Y si solo están aguardando, con una paciencia que trasciende el tiempo, nuevos cuerpos desamparados, nuevas almas olvidadas para servir en el altar de su fe caníbal, listas para reanudar su comunión cuando el mundo, una vez más, decida mirar hacia otro lado? Si esta investigación te ha mantenido atrapado hasta el final, demuestra tu apoyo dándole a me gusta al vídeo, y compartiéndolo con alguien que también adore los misterios que la historia prefiere olvidar. Y para no perderte ninguna de nuestras futuras inmersiones en los archivos prohibidos del pasado, suscríbete y activa la campana. Hasta la próxima vez. Que los ecos de la historia no perturben demasiado tu sueño.